En esta práctica de laboratorio se explicará lo que sucede cuando se tiene una polea con dos masas diferentes, una masa colgante y un peso de arriba, y se describirá el comportamiento de la aceleración y la velocidad cuando se altera el peso de las masas. Se mencionarán los materiales que fueron utilizados y los métodos que se siguieron, los procedimientos y los resultados obtenidos. También se discutirán el porqué de los resultados. Newton es considerado hoy en día y a través del tiempo uno de los padres de la ciencia moderna, ya que gracias a sus experimentos y leyes se han podido probar y explicar muchos fenómenos de la ciencia y que suceden en la naturaleza y en nuestra vida diaria. Entonces, sus descubrimientos han llegado a explicar desde la caída de una manzana de un árbol hasta el movimiento de los astros. Una de sus investigaciones más reconocidas son las leyes de Newton. Hay 3 leyes de Newton. La primera ley de Newton es conocida como la ley de la inercia, que dice que si un objeto está en estado de reposo o en un movimiento constante hacia una dirección, seguirá en el mismo estado de reposo o en el mismo movimiento, a menos que una fuerza se le sea aplicada. En esta práctica nosotros nos vamos a concentrar principalmente en la segunda ley de Newton, que explica cuantitativamente los cambios que una fuerza puede producir en el movimiento de un cuerpo. El impulso de un cuerpo es igual al producto de su masa y de su velocidad. El impulso, como una velocidad, es una cantidad vectorial que tiene magnitud y dirección. Una fuerza aplicada a un cuerpo puede cambiar la magnitud del impulso o su dirección o ambos. La segunda ley de Newton es una de las más importantes de la física. En esta práctica, el tema a investigar fueron las leyes de Newton, principalmente la segunda ley de Newton. Nuestra hipótesis es que mientras más masa tenga la masa colgante, la aceleración será mayor, y mientras más masa tenga el carro, la aceleración va a ser menor o va a ser más lenta. Nosotros nos relacionamos con este fenómeno porque es algo que, aunque no nos demos cuenta, está en nuestra vida diaria en todas las cosas que hacemos. Por ejemplo, cuando empujamos una silla o incluso cuando vamos en carro de nuestra casa a la escuela. La ciencia que se relaciona con el tema es la física. Este fenómeno se ubica en todo momento porque está en todos lados, está en la mayoría del movimiento, y el hacer bien este reporte nos hará comprender totalmente este tema y ver las cosas que suceden a nuestro alrededor de una manera distinta, porque ahora vamos a poder comprender por qué cuando empujas la silla se detiene en algún punto, por ejemplo. Materiales. Carro de baja fricción. Una polea. Una cuerda. Cronómetro o smart timer. Balanza. Riel para carro de baja fricción. Sensor de movimiento. Masa colgante. Bloque de contención para el carro. Calculadora. Métodos. Nivela el riel de manera que el carro no se deslice sin una fuerza externa. Utiliza la balanza y obtén la masa del carro y regístrala en la tabla 1. Pasando por la polea, amarra el carrito de un extremo de la cuerda y del otro extremo la masa que colgará. Jala el carro hasta que la masa colgante pegue con la polea. Utiliza la balanza y obtén la masa del objeto colgante y regístrala en la tabla 1. Elige la opción del Smart Timer para medir la aceleración. Repite las pruebas variando la masa del carro y del objeto colgante, registrando los resultados en la tabla 2 y 3 respectivamente. A continuación, tenemos las fórmulas para resolver problemas de leyes de Newton, es decir, con dos objetos de diferentes masas conectados por una cuerda. Estas fórmulas fueron sacadas en la página hyperphysics.phy-ast
www.gsu.edu. Y aquí, como pueden ver, aquí está un diagrama de cuerpo libre. La fricción va al contrario al movimiento, porque este objeto se mueve hacia la derecha. Y aquí, como pueden ver, la tensión está yendo hacia la polea. Y la tensión de este objeto, como se muestra aquí, está yendo también hacia el centro de la polea. Aquí tenemos que esta fuerza que va hacia abajo, que es masa por gravedad, va a ser el peso. Y la tensión depende de cómo se estructure el cuerpo libre. Peso es igual a masa por gravedad. Luego tenemos que fricción es igual a la fuerza natural por el coeficiente de fricción. Y la tensión depende del cuerpo. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo aquí conectado a un cable con un cuerpo colgante. El diagrama de cuerpo libre será, de primero, va a ser el siguiente. Por lo tanto, nuestra tensión va a ser, y vamos a poner suma de Fx es igual a masa por aceleración. Y tenemos que todas las fuerzas que estén yendo a la misma dirección, al mismo sentido que el movimiento, van a ser positivas. Y todas las fuerzas que estén contrarias al movimiento van a ser negativas. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación. Y de aquí podemos despejar tensión es igual a masa por aceleración más fricción. Mientras que la tensión del segundo objeto va a ser, por lo tanto, nuestra tensión va a ser negativa y nuestro peso positivo, igual a masa por aceleración. Nuestra suma de fuerzas en Y es esto, mientras que nuestra suma de fuerzas en X va a ser 0. Despejamos de aquí la aceleración y nos va a quedar W menos masa por aceleración. Y si queremos encontrar la aceleración o la tensión, pues ya tendríamos que usar estas dos ecuaciones e igualarlas dependiendo de lo que necesitemos, sustituyendo ya con los valores que conocemos y resolverlas con el método de reducción. En esta práctica de laboratorio pudimos observar un ejemplo para aplicar las leyes de Newton con la ayuda de un equipo especial que incluía un carro y una pista de baja fricción para obtener nuestros resultados con una fricción mínima. Nuestra hipótesis se cumplió, ya que la masa colgante jalaba el carrito y entre mayor fuera la masa colgante, mayor era la aceleración del carrito, mientras que entre más masa tuviera el carrito, más lenta era su aceleración. Esto lo pudimos comprobar tanto de manera empírica, porque lo observamos en el laboratorio, como de manera teórica, que fue sacando las ecuaciones con las fórmulas correspondientes. La aceleración es 3.88 metros por segundo al cuadrado. Ahora, con el valor de la aceleración, podemos poner este valor en cualquiera de las dos fórmulas. Entonces, nuestra tensión valdría 107.03 newtons.